Justicia que no se entiende no es justicia. La politización de la justicia se grafica claramente en los casos de las denuncias de las llamadas, las histéricas de la Asamblea, y es una realidad que no admite discusiones. Nadie en su sano juicio podrá argumentar que el sistema judicial ecuatoriano es capaz, es independiente, o que con raras excepciones los operadores de justicia actúan totalmente en apego a la ley. Todo lo contrario, ya es una costumbre malévola la imposición del poder político sobre varias decisiones, dictámenes y sentencias que emanan del poder judicial cuando se trata de personajes de corbata larga y moral corta. La muestra está cuando los denunciantes son perseguidos o cuando se amenaza con quitarles la impunidad o no dar paso a juicios políticos si no presentan pruebas anticipadas, confundiendo el juicio político con el proceso judicial. Lamentable es también el hecho de encontrarnos con una élite política que justifica la ilegalidad a cambio de mantener sus múltiples beneficios. Esto comprueba en buena medida que la falta de legitimidad del sistema judicial y por ende la crisis de gobernabilidad en el país son productos de un Estado de Derecho que se distingue por estar al servicio del poder político y no a la majestad de la ley. En lugar de la politización de la justicia, lo adecuado es judicializar la política, obligando a la ejecución ética del poder, exigiendo el estricto respeto a los principios constitucionales y a la permanente rendición de cuentas, bajo la obligatoriedad de ser requeridos y castigados si se hace uso indebido de los recursos del Estado o se abusa del poder temporal otorgado al gobierno, cualquiera que éste sea. De esto se concluye que la única salida a la crisis de gobernabilidad de los ecuatorianos es la consulta por iniciativa del Ejecutivo o la Constituyente, desde la sociedad civil, desarrollado en 2 videos en YouTube. Constituyente, única salida estructural a la crisis de gobernabilidad de los ecuatorianos, y en este video, justicia que no se entiende no es justicia. Justicia que no se entiende no es justicia. Soy el doctor Manuel Pozo Zumárraga, un profesional del derecho sin vinculación política partidista alguna, que pretende que en el proceso de diálogo nacional se difunda este análisis denominado justicia que no se entiende no es justicia, y se lo tome como insumo para que la respectiva comisión de la Asamblea debata las reformas que requiere la Administración de Justicia en materia legislativa, en el control de la legalidad y en los procesos punitivos en materia penal. Este ligero análisis parte desde la situación de crisis de la Administración de Justicia ecuatoriana, en 2 momentos, antes de la Revolución Ciudadana y en la supuesta década ganada de los administradores de la corbata larga y moral corta, que empieza con la enmienda constitucional del 2011. Analicemos la justicia ecuatoriana antes de la Revolución Ciudadana. Este enfoque empieza cuando se hicieron presentes eventos negativos y arbitrarios, por decirlo menos, como las destituciones de los vocales del ex Tribunal Constitucional y Electoral, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el manoseo de casos penales claves que afectaban a 2 expresidentes y a un ex vicepresidente, generando una serie de reacciones en cadena, tales como manifestaciones de la sociedad civil, paros en las diferentes instituciones judiciales y en general una creciente oposición al régimen del coronel Lucio Gutiérrez en busca de una reestructuración en todos los ámbitos del poder público. El diagnóstico sobre la independencia de la función judicial antes del correísmo tuvo las siguientes conclusiones a esas fechas. 1. La independencia de la Administración de Justicia no es coyuntural. Es decir, que la grave crisis institucional que el Ecuador sufre
no es un problema exclusivo del gobierno de Lucio Gutiérrez o de sus antecesores. Lo sucedido es solo la punta del iceberg de una larga cadena de eventos que viene desde mucho atrás. 2. La politización de la justicia, que a pesar que el Ecuador cuenta dentro de su normativa con la consagración de la independencia judicial, la delegación de comisionados que realizó el diagnóstico consideró que en distintos casos no existe independencia efectiva y que, por el contrario, ha existido una grave politización de la misma. 3. La acción penal está concentrada en la acción de la Fiscalía. Esto quiere decir que la limitación de la acción privada y la politización de la Fiscalía llevan a la peligrosa concentración de poderes para el inicio de la acción penal en cabeza de una sola persona, poniendo en riesgo la independencia de la institución. 4. Las prisiones preventivas y medidas cautelares vulneran el debido proceso. Que en lo referente al debido proceso, Ecuador cuenta con algunas normas que lo garantizan, con exclusión de aquellas relacionadas con la prisión preventiva que se han convertido en el abuso del poder. 5. Las violaciones a derechos humanos son observadas por organismos internacionales. Es evidente el uso inadecuado de la revocatoria del mandato, los procesos de juicios políticos, la interposición de acciones disciplinarias o la utilización de los mecanismos regionales en el sistema interamericano de derechos humanos. 6. El conflicto de intereses. Este tema quiere decir que no existe una normativa adecuada en materia de incompatibilidades y conflictos de intereses que eventualmente ponen en peligro la independencia de la función judicial en perjuicio de los usuarios. 7. Los defensores públicos insuficientes para la población de bajos recursos. Que la ausencia de un programa de defensores públicos para la población de bajos recursos, el cobro de tarifas altas no está al alcance de la mayoría de la población, agravada con la escasez de juzgados en áreas rurales. 8. La persecución a defensores de derechos humanos. Que las organizaciones de derechos humanos se han visto amenazadas por sus posiciones críticas respecto de las arbitrariedades cometidas, lo que en definitiva ha minado su desempeño como defensoras de derechos humanos. La administración de justicia en el correísmo. A pesar de que varias de las falencias anteriormente analizadas han sido superadas, miremos su evolución y los efectos de las reformas a partir de la consulta popular del 2011. La actuación del Consejo Nacional de la Judicatura. Luego que el Consejo Nacional de la Judicatura en el 2013 tomara a cargo en forma decisoria las disposiciones de la Carta Magna de Montecristi, la consulta popular del 2011 y la asesoría compartida con la Escuela de Magistrados de Francia, y habiendo escuchado las críticas de los sectores de gremios de profesionales, algunas de las deficiencias anteriores han sido superadas y la transformación de la administración de justicia es evidente, pero existe mucho por hacer, cuya reforma a partir del 2013 es evaluada de forma positiva por el Consejo de la Judicatura y cuestionada por los gremios de profesionales del derecho. En el contexto internacional, en una reunión del 17 de abril del 2017, entre el presidente del Consejo de la Judicatura, Dr. Gustavo Jal Robben, con el nuevo representante de la Organización de Naciones Unidas en el país, Arnald Peral, se evaluó los avances destacándose los siguientes. Primero,
la infraestructura judicial. La aplicación de importantes reformas normativas y de una mejora continua de la infraestructura, la tecnología, el modelo de gestión y el talento humano. 2. Los ejes de la reforma. Que la reforma judicial ecuatoriana se sustenta en un plan estratégico cuyos principales ejes, según el Consejo de la Judicatura, son la transparencia, el combate a la impunidad, la meritocracia, el acceso efectivo a los servicios y la mejora permanente del sistema. 3. La tutela efectiva en materia civil. El Consejo de la Judicatura afirma que hoy se garantiza la tutela efectiva de los derechos ciudadanos y se citó que, por ejemplo, en materia civil, las causas que antes duraban años ahora se resuelven en pocos meses. 4. La descongestión de causas. El Consejo de la Judicatura reafirma que la mediación permitió una descongestión del sistema judicial en un rango del 11% en el 2016, año en el que el 89% de audiencias convocadas a través de este mecanismo concluyeron en acuerdos. 5. El nuevo modelo de gestión en materia penal. Que en materia penal se destaca la aplicación de un nuevo modelo de gestión y el índice de audiencias fallidas y las caducidades de la prisión preventiva se redujeron. 6. Los delitos flagrantes. El Consejo afirma que en los delitos flagrantes se resalta el uso del denominado juicio directo, que permite la sanción oportuna a los culpables y la protección de los derechos de las víctimas dentro del debido proceso. 7. Los recursos tecnológicos. Se destaca que el uso de recursos tecnológicos como las videoconferencias o la grabación de las audiencias hace que los juicios avancen más rápidamente y con certezas, lo que a su vez implican un fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Una muestra de ello es que la tasa de homicidios en Ecuador se redujo de 18 casos por cada 100 habitantes en el 2010 a 5,6 casos en el 2016. 8. La cobertura judicial. El Consejo de la Judicatura ha dado especial prioridad a la cobertura judicial y afirma que en funciones tiene 12.4 jueces por cada 100.000 habitantes, cifra que ubica al país por encima del promedio regional, que es de 11 jueces. Que el 100% de los jueces ecuatorianos es designado a través de rigurosos concursos de oposición y méritos, que además tienen instancias de impugnación y de control social. 9. ¿Cuál es mi criterio personal sobre la administración de justicia actual? En el lanzamiento del libro La modernización de la administración de justicia y la formación judicial, observé los siguientes logros. 1. La adaptación del modelo de justicia francés. Se evidenció que el intercambio de experiencias durante 3 años entre los poderes judiciales de Ecuador y Francia, presentado el 18 de abril del 2017 por el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yal, y el embajador francés en nuestro país, Chauvin, y fue positivo para nuestros jueces. 2. La formación de escuela de jueces y magistrados es lo más rescatable. El libro es producto del convenio de cooperación suscrito en noviembre del 2013 por el Consejo de la Judicatura y la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia. Es un buen inicio para la formación de la Escuela de Jueces y Magistrados ecuatorianos. 3. La Escuela de la Función Judicial.
El libro recoge el trabajo de 14 misiones técnicas del país europeo que visitaron Ecuador y mantuvieron encuentros con jueces y otros funcionarios. Su objetivo en el papel es fortalecer los sistemas de justicia de ambos países, en particular el desarrollo de la Escuela de la Función Judicial Ecuatoriana. 4. Lo novedoso del libro. Contiene 10 ensayos procesales, 5 son de jueces ecuatorianos, quienes abordan temas como el principio de inmediación aplicado al proceso penal ecuatoriano, formación inicial y continua de jueces y fiscales, importancia de la efectiva motivación en las decisiones judiciales, aplicación adecuada del código de ética y deontología del juez y del fiscal, y materias transigibles en mediación y arbitraje. Los artículos restantes del libro son de magistrados franceses, quienes hablan de organización administrativa, pedagógica y gestión de una escuela de formación judicial, agilización del carácter escrito de los procesos, contenido de los exámenes de ingreso a la carrera judicial, proceso de enseñanza en el desarrollo y fortalecimiento de la formación continua de jueces y fiscales, y nociones prácticas de formación de formadores. ¿Cuáles son mis recomendaciones personales a la actual Administración de Justicia? En mi opinión, este análisis servirá además para que el Consejo de la Judicatura corrija el procedimiento impuesto a los jueces del error inexcusable. Servirá para tipificar ciertos delitos que se están quedando en la impunidad y que requieren reformas al COJEF y al COIF en materia civil y penal. Y lo principal a mi juicio, para que en consulta de iniciativa presidencial se cambie todo el andamiaje de los organismos de control de recursos, del control jurídico del Estado, las fiscalías, las cortes y todo el quinto poder del Estado prorrogado. 1. La tipificación ineficaz a ciertos delitos. En mi criterio, de lo escrito en el papel y lo observado en la realidad del ejercicio profesional, en los temas de la meritocracia y de la real independencia de la Administración de Justicia, deja mucho que desear. Y queda mucho por hacer. Por ejemplo, en materia penal falta una tipificación expresa a ciertos delitos. En el caso de Petroecuador, Odebrecht, y de la disposición arbitraria de recursos del IES, por ejemplo, concurren los delitos de extorsión, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, lavado de activos y falsificaciones de documentos públicos y privados, que a pesar de que constan en la Constitución y en el COIF, en la práctica procesal no hay resultados, y los juicios o procesos se quedan en la impunidad. Distingamos los conceptos de estos delitos para posibles reformas. La Constitución del Ecuador, en su artículo 233, prescribe que el delito de peculado, junto al cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, son imprescriptibles y los juicios se harán incluso en ausencia de los procesados. En cambio, en la normativa penal vigente, en el artículo 369 del COIF, dice que para perseguir estas acciones se requiere que se tipifiquen los delitos concretos. Aquí una falta de coherencia entre la normativa de la Constitución y la del COIF. 2. La extorsión. Es un delito que obliga a la persona a través de la utilización de violencia o intimidación a realizar u omitir un acto, negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo. 3. La concusión. Se trata de una exacción arbitraria
que lleva a cabo un funcionario público en provecho propio. Es decir, es la acción de exigir impuestos, multas, prestaciones o coimas en beneficio propio. 4. El peculado es una violación de un deber posicional por parte de un decidor con el fin de obtener un beneficio extraposicional que puede darse en favor de sí mismo o de un tercero. 5. El enriquecimiento ilícito. Se conoce como acto ilícito al acto contrario a derecho. La causa ilícita, por otra parte, es aquella que se opone a las leyes y a la moral. 6. El cohecho. Es un delito que implica la entrega de un soborno para corromper a alguien y obtener un favor de su parte. Lo habitual es que esta dádiva, que puede concretarse con dinero, regalos, etc., sea entregada a un funcionario público para que éste concrete u omita una acción. 7. El lavado de activos. Este delito busca ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y o bienes obtenidos ilegalmente. Implica introducir en la economía activos de procedencia ilícita, dándoles apariencia de legalidad al valerse de actividades lícitas, lo que permite a delincuentes y organizaciones criminales disfrazar el origen ilegal de su producto, sin poner en peligro su fuente. 8. La falsificación de documentos públicos y privados. Es una acción o un resultado que surge de falsificar documento público o privado, que consiste en transformar algo verdadero en algo falso, o crear algo con apariencia de verdadero sin serlo, con el fin de engañar a otro, con el propósito de eludir algún control, acrecentar su patrimonio o perjudicar a terceros. 9. Labor de la Fiscalía. La Fiscalía debe garantizar todas aquellas situaciones que conformen un ilícito penal sean efectivamente investigadas. Existen notorios casos de corrupción sin sanción y en este sentido deberían existir regulaciones que controlen al fiscal por actos de comisión y omisión. 10. La labor de las defensorías. La labor de la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, deben tener un rol más determinante, activo y coercitivo en la protección de los derechos de todos los ciudadanos ecuatorianos, no solamente de los afines al régimen de turno. 11. El manejo del poder punitivo no es funcional. En mi opinión, el manejo integral del poder punitivo del Estado orientado a la lucha contra la delincuencia, la drogadicción, el tráfico de estupefacientes, los delitos de secuestros express, los suicidios, los femicidios, los delitos contra la propiedad, los delitos de tránsito y transporte terrestre, más de 14.000 desde enero a junio del 2017 a nivel nacional. Vienen batiendo récords en estadísticas de muertes, las medidas cautelares impropias, la impunidad, etc. Todo esto afecta también a la falta de políticas públicas en el control de ciudadanos extranjeros, la ausencia de mecanismos coercitivos para las comisiones anticorrupción y el hacinamiento humano en las cárceles del país, que impiden la reinserción de los internos en los centros carcelarios y de rehabilitación, que no tienen seguimiento ni participación integral entre la policía, el ejército, los administradores de justicia, que va unidos a los problemas del desempleo marcado, a la fiscalización simulada contra los delitos de personas de corbata larga y moral corta. Y por último, las observaciones de los gremios del derecho a la falta de independencia de la administración de justicia.
En este tema, no está por demás que se oiga y atienda los cuestionamientos de los gremios de profesionales del derecho en las reformas puntuales a los códigos orgánicos Integral Penal, COIP y COGEP, y a las presuntas denuncias en el manejo de la justicia concentrada en pocas manos de profesionales del derecho allegados al Consejo de la Judicatura. Todo esto nos hace concluir que la justicia que no se entiende no es justicia. Gracias, ecuatorianos.